Y aquí hay que tomar decisiones de fondo, ¿sí? En Fundatec, esto es una prueba de que algunos funcionarios de acá de Cundinamarca le informaban a esta asociación cuándo iban a hacerle a esta fundación, cuándo iban a hacerle las visitas para que ellos arreglaran las cosas. Nos informan las madres de ese sitio que sacaban comida cuando iban a hacer la visita a una, porque como manejan varias zonas, sacaban la comida de una nevera, la llevaban para otra porque ya sabían que les iba a llegar la visita y preciso les llegaba. Y arreglaban todo cuando iba al ICBF y después lo volvían y lo trasteaban para el otro lado. No, aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. ¿Y pasa de por qué pasa? Y es que el ICBF no quiere darse cuenta de esto, la dirección del ICBF. ¿Por qué no hablan con las madres que son las que conocen todo esto? No, ni las atienden. Las tienen como un cero a la izquierda las madres. Si el ICBF hiciera una alianza humana, una alianza de corazón para cuidar a los niños de Colombia, la alianza la tiene que dar es con estas mujeres que llevan 30 años cuidando a los menores en este país. No, las quieren es sacar. Y realmente toda esta estrategia que se ha montado de operadores privados es para acabar con las madres trabajadoras del ICBF, llámese madres comunitarias, madre FAMI, madres sustitutas y madres tutoras. Esa es la intención que se tiene aquí, acabarlas y destruirlas. Miren ustedes, varias sentencias, vamos a llegar acá a esto, termino con esto ya. Aquí tenemos varios reportes, que hay una compañera, estaban reportes de compañeras enfermas que no las quisieron volver a contratar. El ICBF. No voy a presentar los videos a efectos pues de entender lo que está pasando en este país. Yo los he presentado el tema de la madre porque ellas mismas exigen que presentemos los videos de ellas contando que no las contrataron, señor viceministro. Pero tenemos cantidades de casos de compañeras enfermas que no las contratan. La pregunta que me hago es, ¿el ICBF ha generado una política para proteger a estas mujeres? O sea, ¿cuál es la decisión de ustedes como ICBF para que estas mujeres que están enfermitas tengan atención? Esta compañera que tiene cáncer, la pregunta que yo me hago es, si se le acabó la seguridad social en diciembre, en este mes y medio, ¿cómo ha hecho para atender su problema de cáncer? ¿Cómo ha hecho? Las compañeras diabéticas, las compañeras con problemas de columna, o sea, ¿quién responde por estas compañeras, señor viceministro del Trabajo? O sea, ¿por qué el ICBF no les ha garantizado por lo menos su seguridad social? No tienen. Entonces aquí decían en un debate, una cosa aquí, en una reunión que hubo aquí de amigos la semana pasada, decían, no, es que no les van a pagar como salario, decía un colega mío. No les paguen como salario, páguenles como preparación o como bonificación. Ay, Dios mío, qué miserables son. Qué miserables son si finalmente al no pagarles como salario, pues eso significa que perdieron su seguridad social de 2 meses. Y al perder su seguridad social de 2 meses está interrumpiendo su continuidad en el sector salud y en los riesgos laborales. Eso tiene todos unos efectos, unas implicaciones, señor ministro, que usted conoce cuando un trabajador suspende el pago de sus aportes. Y eso es lo que están haciendo con las madres comunitarias. Mire, señora procuradora, por el amor de Dios, este es un tema muy grave. Quieren acabar a las madres matándolas, dejándolas a su suerte, a la intemperie. Sálvense como puedas. Eso no es justo, eso no es humano, eso no está bien. Y como ese caso, pues hay varios casos de compañeras, ahí teníamos varios videos que íbamos a montar hoy y todo este tipo de cosas. Voy a presentar una última diapositiva, pero hay un tema, el artículo 125 del decreto 2388, señora procuradora, esto no lo conocemos mucho, pero esto es para que usted lo tenga en su haber y es la queja de fondo que voy a presentar hoy por escrito. Es que ese artículo 125 dice que el ICBF podrá celebrar los contratos de que trata el artículo 21 de ese decreto y el numeral 9 de la ley 7/99 con instituciones de utilidad pública o social de reconocida solvencia moral y técnica, dando preferencia a las más antiguas y que hayan sobresalido por sus méritos y dotes administrativos. La obligación del ICBF no era ir a buscar operadores aparecidos, la obligación del ICBF era cumplir este artículo 125 del decreto 2388 del 79. Aquí fue donde fracasó este programa y donde la señora Cristina Plazas violó la ley, porque ella tenía que haber aplicado este artículo, el 125, y darle prelación a las asociaciones
porque las asociaciones son las entidades o instituciones de utilidad pública o social con reconocida solvencia moral y técnica. Yo no voy a decir que en un universo de 60.000 o 70.000 hogares no hayan problemas, claro que los hay, pero no son estos problemas que hemos encontrado en los operadores. O sea, uno nunca escucha un escándalo de una madre comunitaria, o sea, eso casi nunca se escucha, nunca. Pero usted sí escucha escándalos de operadores con este tema de comidas, con este tema de negociado y todo este tipo de cosas. Este era el camino que tenía que haber agotado la superintendencia, la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no lo hizo. Termino con esto entonces. Las madres tienen derecho a su contrato laboral. Lo que quieren hacer con esto es interrumpir su contrato laboral para tirarle la relación laboral a las madres comunitarias de este país. O sea, lo que les está haciendo Cristina Plaza y su administración es una forma de traición, una estrategia para acabar a las madres trabajadoras del ICBF y acabarlas por la manera más vil, y es entregándosela a unos particulares que no tienen nada que ver con las madres. O sea, las madres no tienen nada que ver con operadores. Las madres toda la vida han trabajado con el ICBF, y yo debo advertir esto con el más debido cuidado a la presidenta del sindicato, que han dicho que se van a paro. Si ustedes van a paro, nosotros vamos a revisar y evaluar si apoyamos ese paro, porque finalmente creemos que están en todo su derecho por todo lo que les están haciendo acá. Y yo llamo la atención a todas las madres de toda Colombia que nos están viendo hoy, para que por favor nos envíen a la Comisión de Derechos Humanos todas las denuncias que tengan que enviar, no se queden calladas, entréguenos todas mire que hay compañeras que ya abiertamente lo están haciendo, están diciendo tal institución, aquí me pararon varias, yo trabajo en tal lado y se está haciendo esto, esto y esto. Compañeras, no les dé miedo, entréguenos la información. Nosotros vamos a seguir dando esta pelea y esta lucha. Por fortuna me he encontrado con una, perdóneme lo que le voy a decir, presidenta, con una primípara aquí en el Congreso, ¿cierto? Con una persona que apenas llega aquí al Congreso por primera vez, y en estos temas de derechos humanos y en estos temas de niños y de madres ha sido una gran aliada la presidenta, que por cierto, insisto, está hoy aquí acompañándonos en esto. Yo sé que vamos a seguir juntos en esta hermosa batalla, y aspiro poder resolverle este problema a los niños y niñas de Colombia y a las madres del ICBF. Excúseme que haya extendido tanto, pero yo necesitaba concretar esta denuncia de qué es lo que están haciendo con casi 4.5 billones de pesos que están comprometidos aquí. No saben cómo manejar ese mundo, no nos dé plata. No saben cómo hacerlo y están haciendo a la desesperada. La señora Karen saca 60.000 millones para una entidad donde ella se va a ir a trabajar, ¿sí? Llaman a unos tipos que no sirvieron para nada el año pasado y los vuelven bueno, en fin, haciendo y deshaciendo. Yo llamo la atención a las autoridades, a los órganos de control y al ICBF para que revoquen todas esas decisiones de acabar con las asociaciones. Si quieren banco de oferentes, preparen a las madres primero, a las asociaciones. Yo estoy planteando que volvamos al esquema anterior del año pasado, volvamos nuevamente al sistema de asociaciones. Si quieren que las madres mejoren, ellas pueden mejorar, pero mándenles profesionales para que le hagan acompañamiento y puedan mejorar. Si les envían personas expertas en educación de los niños, las madres van a atender sus clases. Y lo hemos dicho para las madres FAMI. Las madres FAMI pueden capacitarse en otra jornada adicional de 4 horas para que le paguen su salario mínimo completo, y las madres FAMI pueden ir a ayudar perfectamente en el cuidado de los niños y atender mejor a los niños, si se trata de eso. Pero primero preparen a las madres, a las asociaciones, denle las armas y las herramientas para que puedan prestar una mejor atención a los niños, que ellas lo hacen, pero no pueden por la espalda cogerlas, metas en el banco de oferentes, presenten en una licitación con otros bandidos y otros pillos que históricamente han estado, pues claro que van a perder porque no tienen cómo competirles. No tienen cómo competirles. Y algo como si fuera poco, las pocas asociaciones que quedaron la están obligando a dar como contrapartida el 2% del contrato para poder ellas mantener
efectivamente su contratación, compañeras. ¿Pero de dónde sale ese 2%? Pues el 2% sale de la misma atención a los niños. Presidenta, excúseme que me haya excedido tanto, les agradezco a todas y a todas por la posibilidad y espero pues que tengamos respuesta en esto. Muchas gracias, Alexander. Entonces tiene la palabra la representante del ICBF. Quiero decirle que le vamos a dar 15 minutos y se los vamos a dar por cortesía, porque quien debía estar aquí es la directora. Este es el cuarto debate que hace Alexander sobre este tema. La situación de los Wayuu así lo ameritaba. También a la Comisión Séptima nos ha faltado en los debates. Entonces le agradezco la participación a las delegadas, pero efectivamente estábamos esperando era a la directora, claramente. Señora senadora, muchas gracias. Señor senador Alexander, muchísimas gracias también por convocar este debate y sobre todo muchas gracias a las madres y a los padres comunitarios que hoy están acá con nosotros abriendo la discusión y continuando la discusión sobre este tema, que es un tema que es del interés nacional y por supuesto del interés y del corazón del instituto. Yo tengo que comenzar por decir que no es cierto que el instituto quiera acabar con las madres comunitarias. No es cierto que el instituto quiera acabar con las asociaciones de madres comunitarias. No es cierto, como dice el senador. Les voy a pedir silencio, vamos a oírla y después les voy a pedir silencio. Ella oyó calladamente, nosotros vamos a oír sus argumentos, luego vamos a oír al Ministerio de Trabajo, posteriormente va la procuradora Ilva Hoyos, luego va el delegado de la Fiscalía Civil y posteriormente pues habrá un espacio para las interpelaciones de ustedes. Gracias. Y de Alexander, por supuesto. Gracias, presidenta. Como venía diciendo, no es cierto que el instituto quiera acabar con las madres comunitarias. Por el contrario, reconocemos de manera contundente y vehemente el trabajo que vienen realizando durante 40 años por este país, por la atención de los niños y las niñas de este país. Reconocemos que las madres hacen un esfuerzo todos los días por prestar la mejor calidad y el mejor servicio. Pero en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se viene haciendo un esfuerzo por cualificar cada vez más la atención que se presta a los niños y a las niñas. Miren, les voy a decir una cosa, senador, hice el cálculo, más del 70% de los servicios de hogares comunitarios con bienestar hoy están a cargo de asociaciones de madres y padres. Entonces, lo pueden comprobar, yo no voy a entrar ahora a pelear por eso. Más del 70% está a cargo hoy de asociaciones. Entonces, yo les pido que no hagamos un ejercicio de desinformación. No podemos generalizar. Yo no puedo decir que no haya dificultades, yo no puedo decir que no haya problemas, pero más del 70% de ese servicio hoy está contratado con asociaciones de padres. Miren, debo decir otra cosa, señora procuradora, del total de asociaciones de padres, 300 asociaciones no se presentaron al banco de oferentes. Y ahora voy a decir rápidamente el tema del banco de oferentes. Pero 300 asociaciones no se presentaron al banco de oferentes. Sin embargo, otro tanto sí se presentaron. Y ese otro tanto, a pesar de lo que dice el senador Alexander, que las madres no saben utilizar el computador, de que las madres no tienen la capacidad, mentiras. Señoras, no se dejen tratar de esa manera, por favor. Miren, les voy a decir una cosa. Más de 1.400 asociaciones hoy están con nosotros en el banco de oferentes. Ahora, senador, con claridad sí le debo decir, nosotros no podemos contratar con organizaciones que no ofrecen la garantía para que la atención de los niños y las niñas sea la mejor.
Se hizo un esfuerzo por hacer un ejercicio de supervisión y en ese esfuerzo por hacer un ejercicio de supervisión juiciosa encontramos que hubo casos en los cuales las madres ni siquiera permitían que entráramos a revisar que se estaba prestando bien el servicio. Entonces yo no estoy diciendo que estamos haciendo todo perfectamente, porque eso no es lo que digo, y reconocemos que hay errores y los errores los enfrentamos como los tenemos que enfrentar, y los casos particulares que el senador ha manifestado acá o que algunas de ustedes han manifestado acá los tenemos que mirar puntualmente. El caso del hogar 20x30 que acaban de mencionar acá del CDI, ahí debo decir varias cosas. Lo primero es que en este momento, y ya la organización lo sabe, venimos evaluando cómo les fue con el cumplimiento del plan de mejoramiento que se había puesto al final de la vigencia. Pero si nosotros no tenemos evidencia sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento, no podemos proceder. Y estamos revisando las evidencias en este momento. Entonces se plantean las informaciones un poco a medias, sin que se deje la posibilidad a la opinión pública de conocer toda la información. El caso que presenta el senador respecto del niño que muere bajo protección hace un ratico. A mí me parece importante que se diga también, primero, que el dictamen médico es que el niño murió de muerte natural. Era un niño que tenía el 80% de discapacidad por parálisis cerebral. Y el dictamen médico es que el niño muere por muerte natural. Tampoco dijo el senador que fue la propia madre sustituta la que le solicitó al defensor de familia que trasladara al niño a otra institución porque ella no estaba en capacidad de atenderlo. Entonces, eso no lo dice el senador. No lo dice, pero está en la información, está en la minuta que levanta el defensor y es importante que conozcamos toda la información. Entonces yo no quiero que este se nos vuelva un debate de un dires y un venires con una cantidad de información que es incompleta. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que seguir trabajando. Y miren, no lo dice el senador a pesar de que lo sabe, pero no dice que desde el instituto estamos en toda la disposición de actualizar el banco de oferentes en el mes de abril para que miremos cómo aquellas asociaciones que no pasaron en el banco de oferentes porque, por ejemplo, no estaba la firma, pero las asociaciones que no se presentaron también se puedan presentar. Y eso no se dice. Y les voy a decir una cosa, contratos a 6 meses, lo que usted mencionaba. ¿Por qué contratos a 6 meses? Por 2 razones. La primera, porque vamos a actualizar banco de oferentes y queremos ver la posibilidad de seguir contratando con las asociaciones. Pero hoy tenemos un banco de oferentes que lo que busca es identificar unos criterios técnicos, financieros y operativos que garanticen una determinada calidad del servicio. Por eso hoy en algunos casos tenemos contratos a corto plazo, porque estamos con la intención de actualizar el banco de oferentes. Pero también tenemos la intención de verificar aquellos operadores nuevos, que seguramente muchos de esos son los que nos muestran ahora aquí en las pantallas el senador, cómo están operando. Porque no solamente trabajaremos por la vía de garantizar que se cumplan con las obligaciones del contrato, sino también por la vía de verificar que si en el corto plazo esos operadores no dieron la talla respecto de lo que los niños y las niñas de este país tienen derecho, no pueden seguir trabajando en ese tema. Entonces, esas son las razones por las cuales los contratos son a esos tiempos. Ahora bien, el instituto incluye dentro de las obligaciones contractuales de cualquier operador, sea asociación o no sea, la obligación de contratar a las madres. Es una obligación de carácter contractual. Y hoy no me pueden decir esos operadores que no las contratan, porque allí está la obligación, lo pueden verificar en cada uno de los contratos que se han suscrito. Entonces, si esa obligación no se está cumpliendo, yo las invito a que dejemos de generalizar y empecemos a particularizar. Estoy en toda la disposición de quedarme el tiempo que sea necesario para que ustedes caso a caso me lo denuncien, pero no podemos generalizar. No podemos decir, senador Alexander, que los niños y las niñas hoy de primera infancia en Colombia están sin atención. ¿Dónde están? Miren, regalan un poquito de agua. Qué bueno que el señor de Putumayo y digamos voy a tratar que esta sea la última vez que yo ponga un ejemplo particular, porque siento que el senador ha hecho un gran esfuerzo en dejar de mirar el árbol para mirar el bosque, que en este momento tenemos es que mirarlo. Entonces voy a tratar de no particular, por eso lo estoy reconociendo.
Voy a tratar de no particular, pero qué bueno que el señor de Putumayo ahora me haya llamado la atención de manera airada. Señora Procuradora, yo también le agradezco mucho que usted inicie la investigación que el señor de Putumayo solicitó. Es muy importante que lo haga para que usted se dé cuenta cómo las propias madres comunitarias manifestaban la forma en la cual estaban atendiendo a los niños y a las niñas, para que usted verifique cuáles fueron las acciones que realizó el instituto en el tiempo en que hizo esa visita. Entonces, toda la información que se requiera está a disposición. Supongo que el señor tendrá también muchísima información que aportar, pero yo también reitero y acojo la solicitud que el señor está realizando, porque allá hay unos temas muy importantes que me parece que desde el Ministerio Público se tienen que evidenciar. Sí, y creo que por eso es muy importante la investigación, y creo que ahí estamos hablando el mismo lenguaje. Me parece muy bien que se haga la investigación y estamos en toda la disposición que se haga. Bien, no sé cuánto tiempo me queda, senadora. Tengo una cantidad de información particular que no quisiera dar. El tema del contrato en Cundinamarca que mencionaba el senador. Miren, yo no sé finalmente cómo se dio, si se rompió el contrato o no se rompió el contrato. Lo claro es que era un contrato que se había celebrado sin todos los requisitos de ley y tenía que terminarse por mutuo acuerdo para garantizar que se pudiera ejecutar correctamente. Entonces nosotros no podemos actuar en contra de la ley. A nosotros no nos pueden pedir como instituto que contratemos organizaciones o asociaciones o ONGs o fundaciones que no cumplen con todos los requisitos. Por otro lado, quiero decir otra cosa. Han hablado mucho de las minutas de alimentos, me parece que ese es un tema de fondo bien importante. Ese llamado de atención que ustedes hacen nos interesa, y allí debo decir varias cosas. La primera es que era una necesidad sentida y una solicitud reiterada por parte del senador, pero también por parte de ustedes, en relación con equiparar el porcentaje de alimentos que se daba en estas modalidades. Y ya para este año eso es una realidad. Hoy estamos equiparando las canastas para que se puedan dar 4 alimentaciones al día. Y ustedes nos llaman la atención hoy a decirnos, oiga, evalúe la posibilidad de que no sean 4 alimentaciones al día, sino que sean 3 de mayor cantidad. Eso es viable, lo podemos mirar y lo podemos hacer trabajándolo con ustedes, porque me parece que esa es una demanda que ustedes hoy nos hacen, que ofrece todo el sentido del mundo. Ahí vamos a garantizar ese 70% de características nutricionales, pero podemos evaluar la posibilidad de garantizarlo en un número menor de comidas al día que permita también realizar unas actividades equilibradas durante todo el proceso. Entonces, allí recogemos ese llamado de atención y las invitaremos a trabajar con nosotros para que lo evaluemos. Y eso tiene que ver con las minutas. Miren, en relación con los contratos, que es algo que ustedes han llamado la atención de manera permanente y me parece muy importante resaltar, debo decir 2 cosas. En este momento, la operación total de primera infancia en el instituto ya está contratada al 99% y un poquito menos está en operación efectiva. El ejemplo que pone el senador en relación con los niños y niñas que no están atendidos y que tienen que ver con madres comunitarias es en unos casos particulares de un CDI en donde exige una infraestructura particular. Pero la mayor parte de la operación no exige una infraestructura particular, porque es la infraestructura particular que ponen las madres al servicio de los niños y las niñas. Y allí debo decir otra cosa, para los hogares comunitarios no se está exigiendo el 2% de contrapartida. En la medida no se exige, los lineamientos son muy claros en ese sentido. Si hay denuncias particulares, estamos en toda la disposición de escucharlas, pero ese 2% no está establecido para este tipo de servicios. En la medida en que la madre esté en disposición y en posibilidad de ofrecerlo, lo puede hacer, pero es una decisión particular de esa operación particular. Ahora bien, ya tenemos contratado el 99% de la operación, y de ese 99% de operación yo podría decir que un porcentaje similar ya está siendo atendidos y los niños ya están recibiendo el servicio de primera infancia. Entonces, el llamado que yo les hago a ustedes hoy es
Denúncienme los casos particulares, dejemos de generalizar y empecemos a particularizar. Y con ese ejercicio, con el trabajo de todas ustedes y de nosotros, seguramente vamos a poder mejorar el servicio. Cuenten con que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene la intención ni el interés de terminar con las madres comunitarias. Eso no es cierto. El instituto no tiene la intención ni el interés. No es cierto. Y ustedes hoy nos dicen a nosotros, diseñemos un proceso de acompañamiento, diseñemos un proceso de formación. Yo tengo muchísima información sobre el proceso de fortalecimiento que empezamos a trabajar el año pasado y que vamos a seguir trabajando en este. Pero si se requiere algo particular, lo podemos observar. ¿Yo qué hago? Bueno, miren, ustedes creo que entre lo que me están diciendo, que no alcanzo a escucharlas bien porque, digamos, no he podido, pero creo que en lo que me están diciendo, están llamando la atención. Margarita, perdón, vamos a darle 2 minutos más, ya lleva 16, le vamos a dar 2 minutos más y pasa el viceministro. ¿Listo? Miren, quiero cerrar, miren, quiero cerrar con un tema sobre el cual ustedes han llamado la atención de manera reiterada y es un tema muy importante y es lo que tiene que ver con los pagos del mes de enero. Ese es un tema que es muy importante que tenemos que yo quiero cerrar no quiero cerrar sin mencionar ese tema. El pago, como dijo la doctora Cristina Plazas, y de acuerdo con los compromisos que como instituto hemos asumido, y me falta decir una cosita súper rápida también en relación con otros compromisos, ese pago se va a hacer. Ese pago les dijimos que lo íbamos a hacer en el mes de febrero y ya ayer empezaron los pagos. Estábamos pendientes de la situación de PAC en el departamento del Quindío. Ya se empezaron a hacer los pagos, no tengo reporte respecto de los demás departamentos, pero sobre lo que sí tengo reporte es sobre el hecho de que nosotros ya tenemos en PAC los recursos para poder hacer la transferencia de esos recursos a las regiones y que ustedes lo reciban. Entonces, allí les estoy diciendo que en efecto ese es un compromiso. Con las dotaciones, último minuto. En relación, sí señora, lo propio con las dotaciones, en relación con las dotaciones, nosotros nos habíamos comprometido a entregar las dotaciones el año pasado y en eso ustedes tienen toda la razón. Nos tocó ampliar los contratos porque hubo dificultades de importación, pero hoy tenemos la certeza de que antes de que se termine el mes de marzo ya vamos a contar con todas las dotaciones para todos los hogares. Cierro diciendo algo que abrió esta mañana la senadora Paloma, que desafortunadamente no está aquí, hace unos comentarios, pero no, y desafortunadamente no se quedó para escucharlas, porque yo creo que es muy importante que quienes citan el debate y participen se sienten y oigan todo lo que ustedes tienen que decir. Y ella mencionó el tema de la veeduría, y allí yo ya voy a decir varias cosas. La primera es que trabajamos con las mamás y con los papás para que las mamás y los papás nos reporten. Gracias, Margarita. No. Nosotros no podemos trabajar con operadores que no nos garantizan la calidad absoluta del servicio para nuestros niños y para nuestras niñas.
por favor, calma, por favor. 15 minutos para el viceministro de Trabajo, que ha estado muy atento y ha tomado mucha nota. Presidenta, senadora Sofía Gaviria, muchas gracias. Yo les pido, por favor, silencio a la amiga de Buenaventura, por favor. Muchas gracias. Gracias, vice. Presidenta, senadora Sofía Gaviria, senador Alexander López, los otros senadores citantes, la senadora Paloma, y a ustedes un especial saludo. Las he escuchado con mucha atención, con mucha humildad. Han traído a la discusión serias denuncias en materia de vulneración de derechos laborales. Mi función aquí es no solo tomar esas denuncias, sino tomar medidas concretas, y por eso no me tomaré los 15 minutos, sino entraré muy concreto sobre un plan de trabajo para que las irregularidades que ustedes han manifestado puedan empezar a subsanarse. Lo primero, mencionar que debemos hacer una distinción, como ustedes lo saben, entre las madres comunitarias, las madres FAMI en materia de derechos laborales, en materia de la cobertura y de las prestaciones sociales, y en el caso de madres comunitarias, pues como ustedes saben, desde el decreto 289 desde el 2014, tienen ustedes derecho, y quiero leer esos dos artículos: las madres comunitarias serán vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del programa de hogares comunitarios y contarán con todos los derechos y garantías consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con la modalidad contractual y las normas que regulan el sistema de protección social. Es decir, ustedes como madres comunitarias, si hubo un proceso de traslado hacia un operador, y como lo ha manifestado la colega del ICBF, hizo parte de los contratos con los nuevos operadores que fueran vinculadas laboralmente las madres comunitarias que operaban en esa zona, pues definitivamente deben haber vinculaciones formales con afiliación a seguridad social, con cotización a seguridad social y con pagos oportunos de los salarios. Recogí algunas de las quejas más sentidas en materia de derechos laborales que quiero simplemente enumerar rápidamente. Del Valle del Cauca, del Huila, Putumayo, mención sobre el incumplimiento del pago en el mes de enero y los tiempos en febrero. Entiendo, y por lo que me han informado, el Ministerio de Hacienda, quien es que asigna el PAC, ha tomado un tiempo adicional este año, lo cual ha dificultado. Ha sido reiterada en varias ocasiones, también aquí por el equipo del ICBF, que los salarios de enero deberán ser cancelados en su totalidad, al igual que lo que ha corrido de febrero. Sin lugar a dudas, no está bien y no es aceptable que en estos momentos no se les haya desembolsado ese recurso, y lo peor aún, que no haya afiliaciones a seguridad social por el impacto que esto tiene obviamente en materia de cobertura de salud para muchos de ustedes. Una queja particular de La Guajira sobre unos hogares o unos operadores que planteaban la posibilidad de que ustedes quedaran afiliadas al régimen subsidiado, el mal llamado CISBEN, y que a través del CISBEN se les pagara la salud, y después se veía que se hacía. Definitivamente no, esto incumpliría con el Código Sustantivo del Trabajo. Si ustedes tienen contrato laboral, deben estar afiliadas al sistema contributivo de salud, deben tener además todas las prestaciones económicas diferentes a las que se tienen en el régimen subsidiado de salud. Esto lo tenemos que revisar. Algunas quejas sobre falta de dotación, algunas manifestaciones sobre discriminación por edad, por enfermedad en el proceso de empalme, que también tenemos que revisar caso a caso. Manipulación política en la posibilidad de vinculación a un operador por participar o no con una campaña política, una queja del Departamento de Atlántico, y en general yo diría que y algunos temas pensionales que hemos discutido en otros debates, sobre los cuales se han hecho avances, pero con humildad reconocemos que no son los que corresponderían al servicio que ustedes han prestado. Se han hecho avances con una población desde el 2003, pero las cotizantes del periodo anterior todavía
allí hay un camino por recorrer en el cual el Ministerio del Trabajo ha manifestado también con el Ministerio de Hacienda tiene disposición de revisarlo. Pero frente a estas denuncias y estas quejas, debo decir que es necesario entrar en casos específicos, también como lo ha solicitado el ICBF, en denuncias concretas de personas frente a instituciones, trabajadoras frente a empleadores que estén incumpliendo. Yo entiendo, y por la envergadura y la cobertura de las quejas viniendo de todos los departamentos, entiendo que esto requiere no solo de una acción donde ustedes ponen una denuncia, como lo han hecho aquí de manera pública en el Senado de la República, sino que también les anuncio que esta misma tarde, y por eso le solicito al equipo del ICBF, también le comenté a la directora que le pedía un apoyo en esto, y es que esta misma tarde podamos recibir los listados de todos los operadores a los cuales en el banco de oferentes hoy están operando, se les han adjudicado, para que a partir del día de mañana, con las 33 territoriales del Ministerio del Trabajo, que tienen presencia territorial, no es necesario que se desplacen nadie a Bogotá, sino con inspectores de trabajo en esos departamentos, en todos los departamentos, podamos hacer inspecciones dirigidas a los operadores y verificar muchas de las denuncias que ustedes han planteado. Es muy importante que en el momento de concretar la denuncia ustedes también nos digan con nombre, apellido, a quién se le están cometiendo qué tipo de irregularidades para que podamos corregir estos inconvenientes. Como lo ha dicho también el equipo del ICBF, es parte de las obligaciones contractuales de los operadores que se les vincule a las madres sustitutas. Entonces pediría al ICBF que estas visitas las podamos hacer de manera conjunta, porque una parte es lo que hace el Ministerio del Trabajo con su facultad sancionatoria, exigiendo que se cumplan los derechos laborales, sancionando al operador, pero con eso todavía no solucionamos el problema. Podemos solucionarlo de manera más eficaz si de la mano va el ICBF pidiéndole y exigiéndole desde el punto de vista contractual al operador que materialice los contratos laborales y que efectivamente presente las planillas de afiliación a la seguridad social de absolutamente todas las madres que están involucradas en estos momentos. Y con esto concluyo, se están realizando a raíz de quejas presentadas en distintas territoriales, se están realizando 30 investigaciones, algunas ya han concluido en los últimos 5 meses. Los departamentos de donde más hemos recibido quejas son el Valle del Cauca, La Guajira, algunas en el Meta, algunas en Magdalena, pero la idea es iniciar un proceso de inspecciones focalizadas, como lo digo aquí, a partir del día de mañana, para lo cual requerimos obviamente la información de todos los operadores para iniciar el día de mañana en los departamentos. Y un recurso adicional que vamos a disponer, el Ministerio del Trabajo cuenta con una línea de atención al ciudadano, una línea gratuita que se puede llamar desde cualquier celular al 120, allí se reciben quejas y se agendan citas, pero lo que vamos a disponer es que a partir de mañana en la tarde, a través de esa línea también ustedes puedan presentar quejas con nombres concretos de los operadores en donde ustedes están encontrando este tipo de irregularidades, para que desde el Ministerio del Trabajo, con la información que nos suministre el ICBF, con la información que ustedes nos suministren de manera directa y también aquí de manera presencial con el equipo de inspección, vigilancia y control del Ministerio que nos acompaña, podamos iniciar una tarea mañana mismo y ojalá subsanar lo antes posible cualquier irregularidad de carácter laboral que se esté presentando. Porque nuestra labor como Ministerio del Trabajo, por supuesto, es velar por los derechos de los trabajadores, pero definitivamente estoy convencido que la mejor manera de superar esta crisis que se está viviendo con la niñez también es generando las condiciones de trabajo que ustedes requieren para poder prestarle un buen servicio a los niños. Muchas gracias. Gracias, vice. Tiene la palabra la Procuraduría con su Procuradora Delegada para la Niñez y la Adolescencia, la doctora Ilva Miriam Hoyos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy queridas madres comunitarias, el país tiene que ser consciente de los hechos que se están presentando en relación con la infancia, la adolescencia y la juventud y la familia. Les he escuchado atentamente y quisiera dividir mi intervención en dos partes. La primera hace referencia al tema de las madres comunitarias
que ha ocupado gran parte de esta audiencia pública. Y la segunda hace referencia a la situación del departamento de La Guajira, a la desnutrición que todos hemos conocido de manera directa y que los medios de comunicación también han contribuido a generar esa conciencia tan necesaria de indagar qué está pasando con la nutrición de nuestros niños, ya no solo en el departamento de La Guajira, sino en otros departamentos del país. Primera parte de mi intervención en relación con las madres comunitarias. Senador Alexander López, aquí ya en este recinto yo había expresado algo que quisiera repetir en el día de hoy. El servicio público de bienestar familiar es un servicio que busca la integración de diversos actores. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de los niños y también para la integración de la familia. Ese servicio público no solo le presta el Estado, porque ustedes, madres comunitarias, también son actoras y agentes del servicio público de bienestar familiar. Y creo que esto es especialmente significativo. Y dije hace algunos meses, y lo repito hoy, que cuando uno habla de madre o padre, está hablando de una relación de filiación. Y en cierto sentido, esta figura de las madres comunitarias, de las madres familia, lo que quieren significar es esa relación tan significativa que existe entre un niño y sus padres. Ustedes no son los padres o las madres biológicos, pero sí son y están asumiendo funciones esenciales para el Estado y para la sociedad y para la familia. Y en ese sentido, el servicio público de bienestar familiar es una responsabilidad de las madres comunitarias. Y dentro de ese servicio público, indudablemente le corresponde al Estado la coordinación de todas las actuaciones de operadores, actores e incluso de personas como ustedes que están cumpliendo una función tan significativa en la vida de nuestras familias y de nuestros niños. Por eso, queridas madres comunitarias, honorables senadores, cuando estamos hablando de madres comunitarias, no solamente estamos hablando de problemas de carácter laboral, no quiero significar que yo no sea importante, estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando de niños. Por ende, la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños también tiene que verse en la atención de las personas que prestan el servicio público de bienestar familiar. Y en ese sentido, es una responsabilidad de todo el Estado, también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque no exclusivamente del Instituto, para que todo el servicio público de bienestar familiar se preste de una manera integral. Para decirlo con otras palabras, el problema de las madres comunitarias no solo es de las madres comunitarias, porque siempre que hablamos de madres comunitarias, estamos hablando de niños concretos. Y este es el punto, honorable senador, que yo quiero insistir. El problema no es meramente laboral, el problema es constitucional, de reconocimiento de derechos fundamentales. Porque lo que no se haga por las madres comunitarias no se está haciendo también por los niños de este país. Y en ese sentido, yo
solicito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad a la que tenemos que reconocerle todos los colombianos lo que debe significar en un Estado social de derecho. Es la institución promotora de la paz en Colombia, en tanto que es en la familia donde tenemos que tratar a nuestros niños con cariño, con amor, dándoles la alimentación equilibrada y nutricional como se exige constitucionalmente. Yo le solicito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que de una manera perentoria, y convocaré, honorables senadores, a la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a una mesa de trabajo donde también invitaremos al Ministerio de Trabajo para que se nos informe de las actuaciones que se han resaltado y realizado en relación con la contratación de las madres comunitarias. Y le presentaré a ustedes, honorables senadores, el informe de esa mesa de concertación en el cual la Procuraduría intentará presentar las observaciones que ha escuchado en el día de hoy a la señora directora del ICBF, aquí representada por la señora subdirectora, para que seamos conscientes de lo que significa que el programa bandera del gobierno nacional, nada más ni nada menos que el programa bandera, ¿cuál? El de primera infancia, tenga hoy en día las quejas que hemos escuchado y la zozobra que se ha creado a nivel de todo el país por la situación que estamos viendo en relación con la nutrición de nuestros niños. Por eso, convocaremos a esa mesa de trabajo con la finalidad de que podamos estudiar los casos concretos, pero también les solicitaré a ustedes, honorables senadores, copia del video de esta audiencia con el fin de entregar a la Procuraduría General de la Nación si estima que deben adelantarse investigaciones disciplinarias por las denuncias que aquí se han presentado. Con ello no estoy yo planteando una responsabilidad directa en algunos funcionarios del ICBF, simplemente estoy manifestando que ante la gravedad de las denuncias, el órgano de control tendrá que evaluar. ¿Y por qué digo que el órgano de control? Porque yo no ejerzo funciones disciplinarias, yo ejerzo funciones de carácter preventivo, pero tengo, como usted también lo ha dicho, señor viceministro de Trabajo, que plantearle ante las delegadas disciplinarias respectivas que se valore si lo que aquí se ha presentado y se ha denunciado amerita o no investigación disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación ha recibido también muchas quejas, honorable senador, por el tema de la contratación y del nuevo modelo, que entiendo yo, el principio de la buena fe también hay que tenerlo presente. Y yo le creo a la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando dice que quiere transparencia en la contratación, pero lo que sí le pedimos es que actúe de una manera organizada, planeada y sistemática. Recibí en el día de ayer, en la tarde de ayer, una respuesta a un requerimiento realizado por mi despacho a la señora directora, me lo contestó la señora subdirectora general, donde le hacemos 10 preguntas específicas en relación con lo que ha sido la contratación de los programas de primera infancia. Además de la respuesta, recibimos unos cuantos anexos que por razón del tiempo no hemos alcanzado a analizar. Sin embargo, algunas inquietudes ya me quedan en relación con las respuestas que nos han sido planteadas y específicamente en lo que hace referencia a lo que fue el modelo para presentar ese nuevo banco de oferentes y la contratación a la cual
la propia subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha reconocido, tanto en la audiencia del día de hoy, como en la respuesta que nos ha dado al requerimiento de la Procuraduría, que están desfasadas en el tiempo. En ese sentido, el Instituto ha reconocido que no se iniciaron los contratos de la primera infancia en la fecha que inicialmente lo tenían previsto. Puede ser eso una falta de planeación, y en ese sentido sí nos preocupa a nosotros, por esa sinonimia, por esa relación que hemos planteado entre madres comunitarias y niños, que al no haberse prestado ese servicio correspondiente, se están afectando los niños y se están afectando las madres comunitarias. En la respuesta se nos dice que al día de ayer se ha presentado un avance del 97% de la contratación, y se explica que hay un 3% que tiene dificultades en el municipio de Fundación por disposición de un juez de tutela, en la regional Guajira por los procesos de concertación con las comunidades indígenas, y otros casos de trámites y ajustes contractuales presentados en algunas regionales. Nosotros hemos solicitado, no sé si en los anexos, en el texto que yo he tenido la oportunidad de leer, no está la fecha de las contrataciones que se han adelantado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los nuevos operadores. ¿Por qué esas fechas? Porque necesitamos saber cuál es el desfase, cuándo se contrató, cuántos días se dejó de prestar el servicio. En todo caso, aquí en la respuesta que se nos ha dado, se nos afirma que los días contratados se cumplirán teniendo en cuenta también las propias disposiciones internas en relación con los contratos de aporte. Modalidad institucional, días de atención 220 para las diversas modalidades, Centro de Desarrollo Infantil CDI, Hogar Infantil 210, Lactante y Preescolar 210 días, Jardín Social 200, Hogar Empresarial 200 días, Hogar Múltiple 200 días, Modalidad Familiar 11 meses y Modalidad Comunitaria 200 días. Yo me comprometo a revisar la documentación que en la tarde del día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, recibimos esta respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de que nosotros podamos valorar qué ha hecho el Instituto, ya no solamente en referencia a los operadores, sino específicamente a la contratación de las madres comunitarias. Por lo tanto, doctora Margarita Barraquer, yo le solicito, pero lo haremos oficialmente en el día de hoy, que le comunique a la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en respuesta a esta audiencia pública, el despacho de la Procuraduría Delegada la citará a ella personalmente para que comparezca para abordar específicamente el tema de las madres comunitarias. Y en igual forma, señor viceministro, en relación con lo que usted ha planteado, también la Procuraduría pone a disposición a los procuradores judiciales de familia de todo el país para que en esas mesas que se puedan establecer a nivel regional, también la Procuraduría pueda hacer un acompañamiento en relación con el tema de la contratación. Aquellos que de una u otra forma han manifestado denuncias específicas y ante la solicitud que se ha hecho por parte del representante del Putumayo y solicitud reiterada por la señora subdirectora general del ICBF, la Procuraduría también solicitará la investigación disciplinaria correspondiente. En este sentido, lo que nosotros queremos plantear de manera integral es que la protección integral de los niños de primera infancia no excluye, sino que incluye la protección integral de las madres comunitarias. Y señor viceministro de Trabajo, también le solicitamos a usted que se sirva
informarnos de las actuaciones que adelante el Ministerio en relación, por un lado, con las denuncias que aquí se han planteado y en torno al pago del salario correspondiente al mes de enero y lo que se ha planteado frente a las personas que van de un operador a otro para que esa continuidad laboral pueda preservarse y en igual forma para que se nos informe respecto de la condición en seguridad social de las madres comunitarias que, como aquí se nos ha dicho, padecen algún tipo de enfermedad, y lo mismo aquellas que están en el tránsito para la obtención de su pensión, todo lo relativo al bono pensional. De esta forma, honorables senadores, la Procuraduría, en síntesis, citará a esta mesa, dialogará con la señora directora del ICBF, miraremos la situación puntual en cada una de las regionales y velaremos por los derechos fundamentales de las madres comunitarias, que es una forma también de velar por los derechos fundamentales de los niños. Y presentaremos ante ustedes, honorables senadores, el resultado de este trabajo conjunto, Procuraduría, Gobierno Nacional, ICBF y Ministerio de Trabajo. Y yo aspiro, señor senador, honorable senador, que no tengamos que volver a hacer una audiencia pública similar a esta para volver a hablar de temas similares. Son muchos los problemas que tiene el país para que estemos reiteradamente repitiendo lo mismo que hace un año expresamos frente a la situación de las madres comunitarias. Segundo tema, situación de los niños del departamento de La Guajira. Yo quiero pedirles a todos que hagamos un minuto de silencio por los niños que han fallecido no solo en La Guajira, sino en los últimos meses, o los 4.770 de los que usted hablaba, honorable senador, en los últimos años, que han muerto por desidia del Estado, que han muerto por el olvido también de los ciudadanos colombianos, que han muerto por sed, por hambre, por desnutrición. Rindámosles a ellos, y con esto a La Guajira, ese homenaje con un minuto de silencio. Me pregunta el senador López si vamos a convocar también a ustedes a esas mesas de trabajo. Las convocaremos, quizá veremos cómo se puede hacer para que haya una delegación para la reunión que realicemos la semana entrante, pero como también trabajaremos a nivel regional, tendremos todos los datos que nos puedan facilitar para que ustedes también se hagan presentes en esas mesas de carácter regional. En este recinto del Senado de la República tenemos unos rostros a través de unas fotografías que ustedes pueden ver de niños del departamento de La Guajira, de niños que son nuestros connacionales, de niños que de una u otra forma han tenido ese infortunio de haber tenido que fallecer
a muy temprana edad, sin ni siquiera tener algunos la posibilidad de pedir el alimento. La Guajira tiene sed de justicia. La Guajira tiene sed de igualdad. La Guajira y otros departamentos de Colombia han excluido a la población indígena y nos han colocado en una situación frente a un escenario internacional de desconocimiento de los derechos fundamentales. La situación del departamento de La Guajira es crítica. Estamos frente a una crisis humanitaria, estamos frente a una crisis social, estamos en un estado de cosas inconstitucional que se traduce en el olvido de las comunidades indígenas, no exclusivamente de la comunidad guayú. Un primer tema que me duele a mí como procuradora y servidora pública y mujer tener que reconocerlo. El Estado colombiano no sabe cuántos son los integrantes, los miembros de la comunidad guayú en Colombia. No sabemos quiénes son, dónde están. Y así difícilmente podremos solucionar, porque las cifras nos plantean que pueden ser más de 200.000 en 6 municipios que se han georreferenciado y que podrían llegar a ser más de 300.000 que para el Estado, como si no existieran, no están registrados, no se conocen sus necesidades, no existen ni los niños, ni los adultos, ni los ancianos. El Estado no ha logrado identificar cuál es la población. Y se ha adelantado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Departamento de La Guajira una georreferenciación que da cuenta de ese desfase de la población y que la proyección población DANE no corresponde a la realidad. Y esto con las implicaciones que ello tiene. Según esa proyección realizada y en datos preliminares, el 50% son menores de 18 años. Aproximadamente el 10% no tienen registro alguno, más del 25% no tienen seguridad social. Es razonable afirmar, como lo hizo el gobierno el 30 de diciembre del año pasado, que está acreditado y demostrado que el gobierno nacional ha adoptado las medidas necesarias para enfrentar la situación de La Guajira, medidas que fueron adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 11 de diciembre y que el gobierno, a través de una nota confidencial, le ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que levante esas medidas, supuestamente afirmando que ya se han adoptado todos los correctivos para atender las necesidades de la población indígena guayú.
Pero, a pesar de que se diga el 30 de diciembre que esas medidas ya se han adoptado, en los meses de enero y de febrero nos fuimos enterando por los medios de comunicación que morían día a día nuevos niños integrantes de la comunidad guayú. Estamos frente a un gobierno insensible, indolente, precipitado, que le responde a la comunidad indígena manifestando que las medidas han sido adoptadas cuando todos los días advertimos problemas de desnutrición en los niños. Aquí algún integrante de la comunidad guayú manifestó que nosotros habíamos ido a hacer un show con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con todo el respeto, ningún servidor público puede hacer show frente a los derechos de los niños, y mucho menos quienes estamos comprometidos para trabajar en la garantía y protección de los derechos fundamentales. Nos duele la situación de los niños del departamento de La Guajira, y nos duele por la desidia de un Estado que ha sido indiferente, es cierto, no a una situación que se reduce a los últimos meses o años, a un olvido estructural y ancestral. Y ese olvido nos debe llevar a reconocer que el Estado no ha sido capaz de enfrentar la situación que se está viviendo en el departamento de La Guajira. Entre otras razones, por falta de información. No sabemos, por un lado, quiénes son, pero, honorables senadores, a finales del año pasado la Procuraduría le solicitó un informe a todos los alcaldes y gobernadores del país. Obtuvimos el 99%, por eso yo no admito que se nos diga que estamos haciendo un show con el tema de los derechos de los niños. Y en esos informes, en el departamento de La Guajira, logramos advertir lo siguiente: mortalidad materna, uno de los indicadores de objetivos de desarrollo del milenio. Honorable senadora, usted que ha estado en el departamento de La Guajira, esta era una meta que tenía que alcanzar el país en el año pasado, 45 muertos por 100.000 nacidos vivos, no lo alcanzamos. La Guajira para llegar a la meta del 2015 a 60 años, 5 veces más la mortalidad materna que el promedio nacional. Usted también lo decía, honorable senador, desnutrición. En los últimos 4 años en el departamento de La Guajira ha aumentado el 50% la desnutrición. Vacunación. Hay municipios en el departamento de La Guajira, en algunos biológicos, que no alcanzan al 35% de cobertura. Esto es un estado de cosas constitucional. Esto es un respeto a los derechos de los niños. Pero es como si eso fuera poco. En estos informes y examinando los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores salientes del departamento de La Guajira, pudimos advertir que estos no eran temas prioritarios, que no estaban incluidos en los planes de desarrollo. Los derechos de los niños a veces nos los tomamos en serio cuando queremos escribir grandes declaraciones, pero cuando tratamos de garantizarlos, ya el problema es de otros, no es nuestro. Por eso, honorables senadores y senadora, me duele y me conduelo con lo que está sucediendo no solamente en La Guajira. En materia de desnutrición tenemos el Caribe colombiano, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, el departamento de Cesar, pero vayamos al Pacífico. Ustedes bien, madres comunitarias, conocen la situación de Buenaventura, de Putumayo, de Chocó.
¿Es esto lo que estamos nosotros privilegiando en el programa bandera del Gobierno Nacional de primera infancia? ¿Esta es la protección integral? Indudablemente que no. Por eso, sé que va a ser muy difícil encontrar una solución inmediata, pero nos comprometimos, me comprometí en estos días en Riohacha a hacer presencia, no para tomarme una foto, sino para buscar que sea realidad el COMPES de La Guajira, que se había prometido por este gobierno y se suspendió, y que ahora sí se advierte como una necesidad. Ojalá que sea un COMPES que mire la realidad del departamento, que aporte soluciones, y no solamente que sea una relación de necesidades sin ningún tipo de recursos. Y me comprometí con los señores alcaldes del departamento, y lo haremos en coordinación con organismos internacionales, a que en los planes de desarrollo de los alcaldes actuales, este tema de la primera infancia, pero también tendría que decir no solo de la primera infancia. Estuve el domingo en el hospital de Riohacha y me encontré con varios niños desnutridos, no menores de 5 años, un niño de 16 años, madres. Por eso, honorable senadora, el tema del departamento de La Guajira nos tiene que doler a todos, pero es que el tema del departamento de La Guajira puede estar escondiendo la situación de otros departamentos del país. Aquí no podemos decir que hemos avanzado en garantía y protección de los derechos fundamentales de los niños. El Papa Francisco decía hace algunos días, y sé que me van a caer rayos y centellas por citar al Papa Francisco, yo, procuradora, sí, católica, por fortuna, se me puede acusar de tener creencias religiosas y no de ningún tipo de problemas de carácter ético y moral como los que estamos viendo día a día. El Papa Francisco decía en Chiapas, hablando a los indígenas, que había sido una cultura excluida y que se debería pedir perdón. Aquí en Colombia no basta con pedir perdón para saber que la muerte de un niño está afectando los pilares mismos de nuestra nacionalidad. Por eso, honorable senadora, todo el concurso de la Procuraduría, todo el empeño del órgano de control, y lo digo aquí también delante de representantes de las comunidades indígenas de ese departamento, haremos lo que corresponda, porque el problema es del Estado en su integridad. Aquí la responsabilidad no es exclusiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Ministerio de Salud también tiene responsabilidad. Un tema que usted está mencionando, honorable senadora, los programas, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia ha sido un total fracaso. La Comisión Intersectorial, la CISAN, ¿hace cuánto que no se convoca? Estamos firmando en el día de hoy un requerimiento para que se nos informe cuál ha sido el aporte de la CISAN a todo el tema nutricional en Colombia. Las instituciones en Colombia todavía no están pensadas para garantizar derechos fundamentales. Y esto plantea serios interrogantes frente a lo que puede ser
la respuesta del Estado para buscar efectivamente la paz, que requiere que no haya clases de violencia. Lo que se está haciendo con los niños es una forma de violencia del Estado, y esa violencia puede generar otro tipo de violencia. Por eso, yo quisiera hacer más, quisiera poder desplazarme a todos los municipios del país para llevar no solamente la voz de aliento, sino la posición de que hay un Estado que sí quiere vigilar, que sí quiere controlar, y que es inadmisible que la corrupción esté en todo el país afectando los derechos fundamentales, también en el departamento de La Guajira, los derechos fundamentales de los niños. Por eso, honorable senadora, para no extender más, yo le agradezco que usted haya convocado a esta audiencia pública, en el que el Senado de la República expresa su preocupación, y más en su condición de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, para que entre todos seamos conscientes que tenemos que aunar esfuerzos, y sepa que la Procuraduría General de la Nación hará todas las investigaciones que correspondan. Se han adelantado y se están adelantando en relación con el departamento de La Guajira, pero yo lo repito una vez más: ¿qué sacamos con investigar a todos y sancionar a los funcionarios si no logramos evitar la muerte de los niños? Si no logramos evitar que se esté destruyendo una comunidad, a veces con la indiferencia de otras instituciones del Estado. Madres comunitarias, ustedes son importantes, esenciales en un Estado social de derecho. Ayúdenos también como veedoras y como artífices y como actores de ese servicio público de bienestar familiar, a que podamos cumplir como Estado y como órganos de control las funciones que nos corresponden. Presenten en las denuncias. Aquí me habían dicho que me han presentado una del Magdalena. Hemos verificado a través de la oficina del CIAF en la Procuraduría, y esa solicitud no llegó a la Procuraduría, pero atenderemos las solicitudes que sean del caso. Yo quiero agradecerles a ustedes su trabajo, su servicio, su dedicación, y comprometerlas para que continúen sirviéndole y prestándole al país el servicio público de bienestar familiar. Y mi renovado compromiso con la comunidad indígena y con la comunidad guayú y con las otras comunidades bohemias de ese departamento, a buscar, en la medida de mis posibilidades y de las del órgano de control, todas las acciones que sean necesarias para hacer visible el problema del departamento de La Guajira y para tratar de buscar soluciones que nos permitan tratar de manera digna a quienes también tienen el carácter de ser connacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hoyos, procuradora, muy amable. La doctora, quiero excusar a la Defensoría del Pueblo, quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensoría del Pueblo por el cubrimiento, por su compromiso con la protección de la niñez. La Defensoría del Pueblo, quiero decirles que en el 2014 fue la que dio los insumos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconociera la situación dramática. Allegó las pruebas para demostrar que del 2008 al 2015 se habían muerto casi 5.000 niños en 900 rancherías de La Guajira. Son casi 4.000. O sea que podemos estar hablando de 3 veces esa cifra o 4. Cuando se critica, cuando no se reconoce la situación de La Guajira y de otros departamentos,
el gobierno está faltando 2 veces a su función, no asistiendo a esas poblaciones y mintiéndole al país, negando una verdad de apuño que debería estar enfrentando. Entonces, la doctora María Cristina Hurtado, que era la delegada de la Defensoría, vino esta mañana, pero tuvo una emergencia, su madre está en la clínica. La semana entrante, que esta Comisión de Derechos Humanos va a seguir en su trabajo de verificación del seguimiento de esas medidas cautelares y va a ir a La Guajira cada fin de mes durante 5 meses más, lo hicimos ya el mes pasado, para seguir dando informes sobre la situación de La Guajira. Invita a la Defensoría del Pueblo para que pueda mostrar su informe, el informe que no pudo mostrar la delegada hoy. Por último, vamos a escuchar a la Contraloría, que ha estado atento, al delegado de la Contraloría, al doctor Sergio Antonio Medina, director de investigaciones de la Contraloría. Quiero decir que la Contraloría entregó un informe en el 2014 sobre los logros del ICBF, porque en el fondo este debate podía ampliarse a otras temáticas del ICBF. Nosotros lo hemos hecho en la Comisión Séptima y lo hemos hecho en la Comisión de Derechos Humanos, y ese informe de la Contraloría decía que el ICBF solo había logrado el 39% de sus metas. Una institución fallida. Y no ha mejorado por los índices y por los resultados que hoy estamos denunciando. Por eso, que esta audiencia pública sirva para que haya responsabilidades políticas, pero para que haya una transformación del manejo de ICBF y que se entienda que es una institución que tiene que ser manejada técnicamente. Tiene la palabra el doctor Medina. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Primero, para presentar a usted, doctora Sofía Gaviria Correa, presidenta de esta comisión, un cordial, atento y respetuoso saludo, lo mismo que al senador Alex López, a los senadores Paloma Valencia Lacerna y Luis Vélez Andrade, de parte del señor Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, quien se disculpa por no haber podido asistir a esta importante audiencia pública en el día de hoy, precisamente por tener compromisos de su agenda pública previamente adquiridos. De manera muy especial, saludar también a la Procuradora Delegada para la Niñez, al Viceministro del Trabajo y a todas ustedes, madres comunitarias y personas que han venido trabajando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a los funcionarios del gobierno que nos acompañan en la tarde del día de hoy. Efectivamente, la Dirección de Investigaciones que se encuentra a mi cargo en la Contraloría General de la República hoy ha tenido la responsabilidad, por delegación que hace el señor Contralor General de la República, de venir a referirse a unas preguntas que ha hecho la presidenta Sofía Gaviria Correa, en relación con las investigaciones por hallazgos fiscales que están en curso en la Contraloría General de la República en relación con el tema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo quiero manifestarle a los aquí presentes, honorables senadores, que hoy tenemos en curso un total de 67 procesos de responsabilidad fiscal en un universo general que no solamente toca el tema del tema de nutrición de los niños y de las madres comunitarias, sino que también toca otros temas que tienen que ver con infraestructura y demás. Tenemos 40 indagaciones preliminares y obviamente tenemos un universo de las auditorías, de las cuales ha hablado la doctora, de 70 hallazgos que están precisamente en evaluación para mirar si hay mérito o no para abrir procesos
de responsabilidad fiscal. En lo que tiene que ver con los procesos de responsabilidad fiscal, cuyas características se refieren al tema de nutrición, las principales características son por irregularidades en el manejo de recursos en los hogares infantiles, irregularidades en la entrega de bienestarina, suministro incompleto o no suministro de raciones alimentarias o alimenticias a los beneficiarios y deficiencias en condiciones de higiene y refrigeración que se detectan en los alimentos vencidos y obviamente pérdida de otros elementos. Allí tenemos, en este tema en particular, 20 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de 4.305 millones de pesos, Presidenta. Obviamente hay fallos con responsabilidad fiscal, tenemos 3 fallos con responsabilidad fiscal. De esos fallos tenemos 3 verbales, pero en esos procesos verbales, precisamente lo que hace que haya inmediación en las audiencias verbales, se ha presentado el resarcimiento por 271.664.074 pesos. Los otros procesos obviamente están en práctica probatoria. Entonces, volvemos, en los fallos que tienen que ver con alimentos, pues ya nos referíamos a ese tema, sobre todo al componente nutricional. En los procesos que actualmente están activos en la Contraloría, pues obviamente ustedes entenderán, nosotros por ley 610 de 2000 tenemos un tema de reserva, pero obviamente queremos decirles a ustedes que se encuentran procesos de mucha relevancia en curso, Presidenta, procesos por cuantías de 753 millones en La Guajira, pero que además en la actuación que se acaba de hacer se encontraron hallazgos que se están evaluando por encima de los 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. Se está evaluando apenas toda la parte de los hallazgos para ver si llegan a la delegada de investigaciones y más a la dirección, que es mi responsabilidad. Igualmente tenemos procesos por 2.000 millones de pesos, por ejemplo en Sucre, que son procesos que se llevan en la Unidad Especial de Lucha contra la Corrupción de la Contraloría General de la República. Y los procesos en los sitios donde más, aparte de La Guajira, que es un caso especial y del cual la Gerencia Departamental Colegiada de La Guajira comenta, se va a hacer una actuación especial precisamente por ese caso concreto, a manera interdisciplinaria. Se ha comentado, a mí me acompaña aquí la doctora Diana del Pilar Leiva, que es la directora de investigaciones intersectoriales, la directora de estudios intersectoriales de la Contraloría Delegada del Sector Social. Ella precisamente hemos estado toda la mañana, todo el día aquí, desde que inició el debate, tomando nota, y obviamente ella también me manifestaba que van a solicitar copia de la grabación de esta audiencia pública, que es muy importante para la Contraloría General de la República y para el país, y es precisamente para analizarla como insumo para planeamiento de próximos procesos de vigilancia fiscal en los procesos auditores que se avecinan, con el propósito precisamente de identificar los daños que se hayan ocasionado al Estado por presuntos detrimentos patrimoniales. Sobre los asuntos a los que se ha referido esta dirección, en la parte donde se han presentado, aparte de La Guajira, está Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima, Amazonas, norte de Santander y obviamente el nivel central aquí en Bogotá. Nosotros lo que le queremos manifestar, Presidenta, honorable senadora y madres comunitarias y funcionarios del bienestar familiar aquí presentes, que existe el compromiso serio de la Contraloría, del señor Contralor,
de estar atento y trabajar en el tema de los procesos de responsabilidad fiscal. Ustedes saben, nosotros tenemos un control posterior por orden constitucional y legal, pero estamos atentos precisamente a practicar todas las pruebas que sean necesarias para conseguir el resarcimiento de los dineros que se hayan extraviado, especialmente en todos los temas que tienen que ver con este asunto que nos convoca hoy a esta audiencia pública. La Contraloría General de la República y obviamente la Dirección de Investigaciones a mi cargo es muy parca en referirse a los temas concretos precisamente por lo que les acabo de decir, pero quería como mostrarle, señora Presidenta, este bosquejo general para decirle a usted que estamos trabajando y que efectivamente el señor Contralor está trabajando el día a día en pro de la mejora de los resultados de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al delegado de la Contraloría. Había 3 personas que querían hablar, que teníamos aquí, y cierra el doctor Alexander López, que quiere contestar algunos cuestionamientos de ICBF. Entonces, las personas, para que por favor, en 2 minutos, Marisol Vanguero de Jumbo, Yuri Castillo de San Agustín. Yuri ya habló, ¿no? No, entonces no ha hablado. Bueno, entonces Yuri Castillo y Lina Molina de Lourdes. Entonces, 2 minutos para cada uno y cierra el honorable senador Alexander López. Lina Molina. Bueno, pues listo. Entonces cerramos con la intervención del honorable senador Alexander López. Bueno, pues Presidenta, yo le había dicho a usted en principio que no iba a intervenir, que era una sola intervención que iba a hacer, pero quiero, a efectos de generar claridades al país y a efectos de responder por mis actos, reafirmarme en un todo, en un 100% en lo que yo he dicho el día de hoy aquí, y decirle a la subdirectora del ICBF lo siguiente: si ustedes siguen actuando así como usted actuó aquí hoy, este país no va para ningún lado. Si usted como funcionaria del Estado le responde al Congreso, o sea, porque usted no me está tratando de mentiroso a mí, usted está tratando de mentirosas a las madres que usted les está diciendo que las va a proteger y las va a cuidar. Porque esta investigación que nosotros hacemos con mucho esfuerzo, además quiero decirle algo, muy pocos colegas nos dedicamos a atender en detalle la problemática de los niños y niñas de este país. Y los pocos que nos dedicamos a eso, ojalá usted viniera a apoyarnos aquí a nosotros. O sea, aparte de que hoy el ICBF tenga un presupuesto enorme, es la batalla que hemos dado en este Congreso en discusiones de presupuesto para que el ICBF tenga recursos. Eso no lo han hecho ustedes. Eso ha sido unas batallas que nos hemos dado aquí para aumentar los presupuestos del ICBF. Y ni un solo funcionario del ICBF puede decirme a mí que yo he ido al ICBF a ninguna regional del país a decirle: deme un contrato, deme esto, deme lo otro o deme aquello, porque yo no trabajo así. Yo soy otro tipo de político y yo creo que usted me ha irrespetado bastante el día de hoy y yo debería ser de verdad desconsiderado con usted, pero no lo voy a hacer porque yo no respondo así. Cuando
Le estoy diciendo que ustedes están persiguiendo a las madres, eso no es solamente ahora. Cuando sacaron los CDIs y transitaron a las madres, les rompieron su relación laboral a las madres y las mandaron con unos privados a que las humillaran y las ultrajaran, y un grupo importante de madres prefirió renunciar a dejarse humillar y ya no están. Mujeres como usted, de su edad inclusive, que hoy están a la deriva de la intemperie porque no permitieron que les pisotearan su dignidad y que por sus decisiones en el ICBF las transitaron a los CDIs y no permitieron que las humillaran, y mejor se fueron y abandonaron 20 y 25 años de su esfuerzo. Ustedes están haciendo lo mismo hoy, lo mismo, mandándolas donde unos operadores que las discriminan por enfermas y por viejas. Yo tenía unos videos para presentar, voy a presentar uno solo, para probarle a usted que lo que yo le estoy diciendo no es, como usted dice, mirar el bosque o mirar los problemas donde no los hay, o como usted lo dice, ejercicio de desinformación. Miren, los niños no se mueren por mi culpa, y puede ser, o tal vez no se mueran por culpa de ustedes, pero ustedes tienen parte de la culpa de que niños mueran en Colombia. Yo no sé si ustedes puedan dormir tranquilas sabiendo que hay muchos niños en riesgo en este país porque no tienen alimentación, y eso no es desinformación. Comisión Interamericana de Derechos Humanos genera medidas cautelares por irresponsabilidad de ustedes, funcionarios del Estado, en el ICBF. Entonces está desinformando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La destitución de Elvira Forero, me la inventé yo, y estamos desinformando. No, así no es. Así no es, porque yo he querido ser también un hombre justo en esto, y yo he buscado al ICBF en muchas ocasiones para que dialoguemos estos temas, pero cuando las puertas del diálogo se cierran, a mí me toca que venir a estos espacios a informarle al país lo que está pasando. Entonces yo, no me interesa desinformar o no informar. Ahora me decían, no, que los medios, que la hora, que a qué hora hablo. A mí no me interesa eso, a qué hora hablo, a qué hora no hablo. Pero lo cierto es que estos temas yo no los dejo así ni los termino así. Tenemos el video de la madre. A esta señora no la quieren contratar y usted dice que eso es desinformación mía. Y como este, hay cientos de casos, muchos casos de compañeras en estado de indefensión que no las contratan por enfermas. Y mire, en buena medida el operador puede tener hasta razón. O sea, si usted le pasa a un operador la responsabilidad del ICBF, el operador, ¿cómo va a contratar a una señora que está enferma? O sea, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿usted cómo puede obligar a un operador para que contrate a una señora que está enferma? Ustedes tienen que resolver ya ese tema en el ICBF, señor viceministro. El problema de las compañeras que llevan 25, 26 años, 70, 80 años de edad, eso hay que resolverlo. Y no es desinformación. El año pasado murieron más de 8 madres comunitarias. Sin nada. Esa puede haber sido su mamá, o su hermana, o su tía, o su prima, pero no lo era. ¿Sí? 8 mujeres. Ese debería ser un escándalo nacional. ¿Sí? 2 minutos, pongamos el video de la compañera. O sea, no hablo yo, habla ella. Y como esto tengo muchos casos que los he presentado. En diciembre presenté un caso que me enviaron ustedes de una compañera con cáncer que le han suspendido la atención el primera semana de enero. Le suspendieron la quimioterapia porque no tenía más EPS. ¿Sí? El video. El sindicato le habla Uldi Gámez. Entonces, yo quiero que en esto, aquí no se trata ni de inflar ni de agrandar las cosas. Toda la información que yo tengo es información que yo recibo de las regiones. Usted dice que más del 70% de las acciones han sido contratadas. Yo tengo aquí en un documento que me responden ustedes de ayer, inclusive por correo electrónico, que ustedes me dicen que ustedes no saben
¿A cuántos han contratado y a cuántos no han contratado y que no me pueden dar esa información? ¿Cómo que no? Esto es de ustedes, esto dice ICBF. ¿Sí? No, tú me dijiste más del 70% de aviones están contratadas. ¿Ya? Entonces, pero subdirectora, aquí me dicen ustedes mismos en la respuesta de que ustedes no me pueden dar información en este momento hasta el día de ayer porque las regionales no les han entregado un informe de con quién han contratado, de con quién han contratado. No. Pongamos el video de la compañera. El sindicato le habla Uldis Gámez Suárez de Fonseca, Guajira. Estoy molestándolas para que ustedes pongan mi caso ante el Congreso de la República. Soy madre comunitaria hace 12 años. Estoy padeciendo un cáncer de mama y así como yo, habemos muchas madres comunitarias. No voy a hablar solamente por mí, voy a hablar por mis compañeras. Que la fundación que hoy día toca contratar al personal llegó hoy a mi casa a decirme que no nos van a contratar por tener enfermedades terminales. Nosotros somos personas que merecemos respeto. Listo. Que tenemos unos derechos Dejémoslo al trabajo. Ahí. Usted me dijo aquí, ¿sí?, que los operadores no podían hacer eso. Lo hicieron con esta compañera. ¿Qué van a hacer con esa asociación? ¿La van a felicitar? Y no solamente es el caso de ella. No solamente es el caso de ella. Son muchos casos que tengo. Entonces usted me dice que no. Hagamos silencio, por favor. Entonces tengo un caso de qué. ¿Por qué no la van a contratar? Porque está enferma, no la van a contratar. ¿De dónde es usted? De Santa Marta, Magdalena. No la van a contratar porque está enferma. Miren, aquí, mire, y yo inclusive yo sé que hay muchas mujeres que en este momento están viendo el debate. Voy a dar un teléfono para que ahora lo apunten, tomen nota, pero esto, miren, sigamos con esto. Usted dice entonces que no es cierto que quiera acabar las madres. Por esta vía las están acabando. Y por la vía de los operadores privados las están acabando, como le explicaba a los de los CDIs, que es una forma de acabarlos. Usted me dice que no trate a las madres comunitarias de esta manera, cuando yo le decía que algunas de las compañeras, y no lo decía en un sentido de minimizar la capacidad de las madres, porque usted quiso aquí ponerme en ridículo, porque muchas compañeras me llamaron a pedir apoyo y ayuda para que las ayudáramos a llenar los formatos. Aquí tengo varios casos de compañeras. Le puedo poner a Olinda aquí. Por la complejidad del banco de oferentes, a ella les daba miedo poner datos y exigencias que pedían ahí, que finalmente las compañeras terminaron pagándole a alguien para que les llenara ese formato, porque el ICBF no las preparó. El ICBF no las preparó para eso, ¿o no es así, Olinda? Sí, nos tocó pagar 50.000 pesos a una, otras 100 y otras 250 por inscribirnos en el banco oferente. A mí me inscribieron en el mismo bienestar y me tocó pagar para subir los papeles. Muchas no alcanzaron, como dice ella, a inscribirse por eso. No es que yo le estoy dando, mire, el trato discriminatorio lo dan es ustedes a las madres. Es más, no atendiéndolas, haciendo lo que hace Yonarley Murillo en Cali, volando por el patio de atrás, abriendo huecos para no atenderlas. Eso es discriminación. Pero yo me imagino que Yonarley Murillo a los contratistas ahí los atiende con tinto y agua. Y me imagino que a los contratistas los atienden muy bien. Hagamos silencio. Ustedes dicen que no pueden contratar con asociación que no cumpla. Yo tengo pruebas y casos, como lo mostré aquí hoy, de asociaciones que a pesar de no cumplir y haber sido descalificadas por ustedes, las contrataron. Pero tengo casos también, como este que los presenté yo hoy acá, de asociaciones de madres comunitarias que cumplían y no las contrataron. Caso concreto, y dígame que no. Bello, Antioquia.
¿Para qué le hicieron trampa a las mujeres de Bello, Antioquia, que se metieran al banco de oferentes? Si ustedes ya han acordado con los alcaldes que era directamente con los alcaldes, ahí ustedes violaron la ley, porque las compañeras llenaron el requisito del banco de oferentes y a todas de manera integral las llevaron a un contrato con el municipio. Y vamos a hacerle seguimiento a ese contrato con el municipio. Entonces, ¿para qué banco de oferentes en Bello? Y no solamente en Bello, en varios municipios hicieron exactamente lo mismo. Las compañeras llenaron banco de oferentes, cumplían y no las contrataron. Ese es un caso Bello, Bello, Antioquia. Asociación Alto Melende y La Sirena. Aquí tengo el informe de ustedes mismos, ¿sí? El informe dice: capacidad jurídica, resultado de la verificación, capacidad jurídica, cumple. Cartas de compromiso, experiencia, cumple. Y hogar comunitario de bienestar tradicional familiar, cumple. En todo cumplía. Presentó los papeles, todo cumplió y no la contrataron. La misma situación ocurrió en otras regiones de Colombia, en Magdalena, en Meta. Tengo múltiples casos para decirle de asociaciones que cumplían y ustedes le entregaron a los operadores. Por ejemplo, en el caso de Fundatet, ¿sí?, que administró la modalidad familiar en La Mesa, en Apoima, Tena, en Mesitas del Colegio, en San Antonio de Tequendama. Le cambió las condiciones laborales a las trabajadoras, ustedes se dieron cuenta, les disminuyó el salario, no hizo pago a tiempo, ni estaba al día con seguridad social y ustedes la volvieron a contratar. Ellos incumplieron los contratos y tengo varios casos de esos. Entonces esto es desinformación y le voy a dar, bueno, podría traerle, aquí tengo más casos, pero quiero referirme también a otros temas que usted habló aquí en relación al niño de la ciudad de Cali. Yo me imagino que usted inmediatamente llamó a Jonarley Murillo y le preguntó, o llamó a la madre. ¿A quién llamó usted a preguntarle por ese caso? ¿A la madre sustituta o a Jonarley Murillo? ¿A quién llamó? Pues claro, Jonarley Murillo es el responsable de esto. ¿Por qué no llamó a la madre? A la directa mamá del niño. ¿Por qué no llamó a la madre? ¿Usted sabía la madre por qué tuvo que entregar el niño? ¿Y por qué lo entregó? Claro que lo entregó, porque tenía sobrecupo. Y la madre lo entregó por sobrecupo. Pero la madre, consciente del sobrecupo, ¿sabe qué hacía la madre? Iba a ponerle cuidado a su hijo al sitio donde lo llevaron. Y eso no le dijo Jonarley Murillo, que la madre le informó a ellos lo que estaban haciendo con el niño, que le estaban dejando quemar la espalda, que lo estaban dejando llenar de llagas en su cuerpo. Si yo tengo las imágenes y ahorita las muestro a usted. Que estaba desnutrido el niño. Muéstreme, présteme las fotos del niño, inclusive en el ataúd, y las imágenes del niño en el sitio donde lo tenían. Pues claro, usted llama a Jonarley Murillo y Jonarley Murillo se va a defender, y entonces usted sale aquí y se para con valentía. ¿Por qué no llamó a la madre sustituta, que es la mamá del niño? Porque a usted no le interesan las madres. Una prueba concreta de eso. ¿Sí? Llame a la madre. Si usted me pide el teléfono de la madre, yo se lo doy, llámela. Yo no tengo por qué llamar a Jonarley Murillo, si él en parte es responsable de esto que le pasó a este menor. Miren, yo hubiese rogado porque esto no le hubiera pasado a este niño. ¿Sí? Entonces, yo quería aclararle esas cosas. Usted dice aquí, doctora, usted dice aquí que la contratación va en un 99%. Doctora, no le mintamos al país. En todos los departamentos no han contratado las compañeras. Es más, la prueba reina de que no las han contratado es que no les han pagado enero ni tienen seguridad. Esa es la prueba reina de eso, es la contradicción a lo que usted dice. Pues si la hubieran contratado, pues ya tendrían seguridad social y por ende ya les habían pagado el mes de enero, pero ni lo uno ni lo otro. Entonces no se contradiga usted mismo aquí parada tratando de, porque usted le da un informe. No, yo le contesté al senador y le salí y lo enfrenté. No, yo necesito que me enfrentes a mí. Yo necesito que me rinda cuentas a mí, porque finalmente no me rinda cuentas a mí. No me interesa que usted me rinda cuentas a mí.
Responda por su obligación y no se pare aquí a decir mentiras y a tratar de darnos en ridículo. O sea, yo no vine, Presidenta, yo no vine aquí a que me quieran ridiculizar como usted lo quiso hacer. Yo vine aquí a decirle al país lo que está pasando con los niños y las niñas de Colombia, punto. Esas imágenes que yo mostré son mentiras de comida podrida. Los hogares que estoy denunciando, perdón, los contratistas que estoy denunciando aquí son mentiras. Los casos que le presenté son mentiras. Si es mentira, denúncieme a la Corte Suprema de Justicia y yo respondo. Yo respondo por mis actos, porque yo les creo a ellas. Yo a ustedes no les creo. Y esta información, cuésteme lo que me cueste, la recibo de las compañeras. Y lo he dicho y lo dije ahora temprano y termino con esto, Presidenta. Aquí lo que hay es un gran carrusel de contratación que compromete casi 2 billones de pesos de los dineros de los niños. Yo les recomiendo, señora Procuradora, señor Viceministro, volvamos a la misma situación del año pasado con las asociaciones, volvamos a empezar con las asociaciones y enderecemos esto. Se van a meter en graves problemas, es más, ya están en problemas, volvamos a la figura de asociaciones y pongamos asesores, organizaciones que acompañen a las madres de cómo es que tienen que, además ustedes son tan descaradas, y es que se me van apareciendo cosas en la cabeza, perdóneme, Presidenta, y es que ustedes son tan descaradas de que a sabiendas de que la casa donde cuidan los niños son de las madres, se atreven a humillarlas como las humillan. Ustedes no le han dicho al país, que las casas donde están cuidando los niños son de estas mujeres. ¿Hace cuánto venimos nosotros insistiendo en que les ayuden con un subsidio de mejoramiento de vivienda para que las compañeras puedan mejorar las condiciones? A ustedes no se les da la gana de avanzar en ese tema, aún a pesar de que tienen las condiciones legales para hacerlo. Entonces, además de que ellas prestan su casa, regalan su tiempo, les han regalado más de 30 años al Estado colombiano, les han regalado su vida, ahora les niegan un contrato de trabajo, les niegan una seguridad social, les niegan pensión, les niegan todo. No sean tan irresponsables. ¿Cómo así que ustedes no quieren acabar con las madres? Pues claro, lo que están haciendo es destruyendo las madres, y las están destruyendo de esta manera. Entonces yo de verdad lamento que esta audiencia haya terminado así, Presidenta, y nos vemos en el debate aquí en la plenaria del Senado. Ojalá y venga la directora Cristina Plazas. Nos vemos en el debate aquí en el Senado. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a ustedes. Le pido el favor a las madres a nivel nacional que nos entreguen las pruebas, las denuncias, por favor, por escrito, con nombres de todos los operadores y de todos los hechos de corrupción, por favor, por escrito, nos lo envían acá a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Años de conflicto, ¿te imaginas? ¿Aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia